Yo no, yo no sé si Gusto. Tenemos una buena audiencia hoy, 7 de mayo de 2026, día jueves. Qué bueno, me da mucho gusto que estén aquí para seguir platicando sobre estos temas de las organizaciones sin fines de lucro. Hoy platicamos sobre, bueno, pues arrancamos con la declaración de transparencia. Vamos a ver desde el fundamento legal por qué estamos obligados a presentar la declaración de transparencia. ¿Por qué en mayo, verdad? Muchas veces me han preguntado, ¿por qué en mayo? De hecho, ese es uno de los problemas cuando algún colega contador toma la contabilidad de una organización de este tipo, pues no saben de esta declaración que se presenta en el mes de mayo, que es una declaración de transparencia. Y no lo saben porque no está en la ley, ¿sí? Como lo vamos a ver, está en la resolución miscelánea fiscal, en la ficha de trámite 21, ahí dice que es en el mes de mayo, ¿verdad? Porque bueno, la ley sí es clara y dice que las declaraciones de las personas morales, sí, es en el mes de marzo, ¿sí? Sin embargo, de alguna manera, en nuestro sector, pues no es así. Aquí tenemos la declaración, fíjense, empezamos en enero, con el reporte de la CLUNY. Presentamos el reporte de la CLUNY en el mes de enero. En febrero, antes del 15 de febrero, tenemos que estar presentando la declaración anual, ¿verdad? Que es una declaración informativa de ingresos y egresos. Ahora, en este mes de mayo, tenemos que presentar esta declaración que llamamos la declaración de transparencia. Vamos a ver dónde está el fundamento legal que nos obliga a presentar la obligación, a presentar la declaración y también, ¿por qué en mayo, verdad? Sí, bueno, pues vamos a analizar la ficha de trámite 21. Ahí dice que debe ser en el mes de mayo que tenemos que presentar esta declaración. Y vamos a ver qué documentos necesitamos para presentar esta declaración. En realidad, esta declaración de transparencia es la más importante en nuestro sector. Tiene que ser presentada correctamente, que esté acorde con los datos que tenemos en la declaración anual, porque bueno, es la principal obligación que tenemos de transparentar nuestros recursos y la información que nosotros pongamos en esta declaración es pública. De hecho, vamos a buscar algunas declaraciones para que vean cómo se presenta la información, pues en la plataforma, en el micrositio de el SAT. Y bueno, pues vamos a ver precisamente esta parte de qué información es la que se presenta. Pero hoy platicamos cómo estructuramos la declaración. Esto es, qué documentos vamos a requerir para poder presentar la declaración. Antes de que la presentemos, qué papeles de trabajo, qué información debemos de tener a la mano precisamente para poder presentar la declaración. Enlace que se unan al grupo de WhatsApp. Qué bueno, gracias. Este grupo Solís nos da ahí un enlace para unirse a un grupo de WhatsApp de ONG México. Por ahí tenemos gracias, muchísimas gracias. Muy bien, sí, excelente, gracias, Victoria. Muy bien, pues arrancamos, ¿les parece? Déjenme, voy a compartir pantalla y iniciamos esta, nuestra segunda sesión, pero con este tema de la declaración de transparencia. ¿Sí? Vamos a ver, muy bien. Bueno, pues ahí tengo la oportunidad de ver a la mayoría de los participantes. Muchísimas gracias por estar aquí. Y bueno, pues les parece entonces, damos inicio. El objetivo de esta sesión, estimados participantes, es que al finalizar el curso, bueno, pues cada uno de ustedes sean capaces de aplicar el procedimiento completo y detallado para la captura y envío de la declaración informativa de transparencia en el portal del SAT. Y bueno, ¿esto para qué? Pues para garantizar la correcta rendición de cuentas y el cumplimiento de nuestras obligaciones fiscales
pues, establecidas como donatarias autorizadas. Aquí sí, un punto importante, solo las donatarias autorizadas son las que están obligadas a presentar esta declaración de transparencia o este informe de transparencia, o aquellas que en algún momento fueron donatarias autorizadas, también están obligadas a presentarlo. De hecho, lo vamos a ver en la ficha de trámite 19. Les compartí material ahí, la guía de llenado de las cosas buenas que hace el SAT, nos da una guía de llenado para la declaración de transparencia y nos da una ficha, la ficha de trámite, que nos va a permitir ir el paso a paso, cómo tenemos que ir presentando esta declaración, y eso es lo que vamos a platicar también. De manera específica, los objetivos específicos para esta sesión, bueno, pues vamos a identificar, conocer el marco legal, quienes están obligados a presentar esta declaración y los requisitos de acceso pues a la plataforma del SAT, que va a ser la firma y la contraseña. ¿Sí? Muy bien, también vamos a clasificar y registrar de forma precisa la información institucional, financiera, en los diferentes apartados. Vamos a ver cuántos documentos necesitamos tener previos para tener todo a la mano y poder presentar esta declaración, pues obviamente en tiempo y forma. Y bueno, pues desarrollar el llenado correcto de los apartados, tanto de ingresos como de actividades, que es la parte más importante, ¿verdad? Las actividades que realizamos, los gastos y el control de Pues sí. donativos, tanto sobre todo en especie, para obtener el acuse de recepción, pues con la firma electrónica. Entonces, ese es el objetivo, los aprendizajes esperados de este curso. Bueno, pues yo espero que comprendamos a fondo el artículo 82, fracción sexta de la ley del impuesto sobre la renta, que es ahí donde está el fundamento legal de esta declaración de transparencia. Vamos a aprender a navegar en el portal del SAT para realizar la declaración de transparencia de manera correcta y, por supuesto, garantizar la coherencia entre la documentación que presentamos, los datos que presentamos en la declaración anual y los datos que debemos de presentar en la declaración de transparencia. Hay algunos cruces ahí que hace el sistema que debemos de tener mucho cuidado, sobre todo cuando reportamos los gastos y las actividades. Entonces, bueno, yo espero que aprendamos esto, pero antes, ¿les parece una pequeña actividad que vamos a hacer aquí en conjunto? Les comparto también la liga, ¿sí? Aquellos que la quieran hacer, les comparto esta liga aquí en el chat, ¿sí? Hagan clic, por favor, en el... Es una dinámica de recuperación de conocimientos de lo que platicamos el día de ayer, ¿sí? Entonces, por favor, me van ayudando. Lo hacemos aquí, ¿les parece? Son 5 preguntas de opción múltiple, son muy sencillas. Por favor, me indican aquí en el chat que tenemos de la llamada, ¿cuál es el propósito fundamental de la constancia de actividades en el contexto de las donatarias autorizadas? Pónganme, por favor, la respuesta que crean correcta, la B o la C. Ayúdenme y participen. La C, ¿verdad? Nos dice acreditar materialmente la organización que la realiza en la práctica las actividades de su objeto social. Muy bien, muchas gracias a quienes están participando. Sí, muy bien, es cierto, ¿verdad? Exacto, dice. Muy bien. Vamos con la siguiente. Voy a disminuir un poquito el zoom para que se vean todas las respuestas. De acuerdo con el principio rector de competencia, ¿qué autoridades municipales son válidas para emitir la constancia? A, únicamente organismos desconcentrados o descentralizados. B, cualquier regidor o síndico del ayuntamiento. C, empresas privadas autorizadas por el gobierno estatal. O D, la tesorería municipal. Muy bien, todos concuerdan con el inciso A. Muchas gracias. Y vamos con la pregunta número 3 para que recordemos un poquito de lo que platicamos el día de ayer.
Según la regla 3.10.1.6, que se acuerdan que decíamos, hay que aprendérselo, ¿verdad? De la resolución miscelánea fiscal. ¿Qué característica es indispensable en la descripción de actividades de la constancia? A, debe estar escrita exclusivamente en lenguaje jurídico. B, debe incluir un currículum vitae de todos los asociados. C, debe dar fe de los hechos reales y evitar copiar los estatutos o la ley. Y D, debe ser una transcripción literal. ¿Todos concuerdan con? ¿Cuál sería? Todos, pues hay unos C, otros D. ¿Cuál sería entonces? Debe ser una transcripción C o D. ¿Qué dicen, verdad? Que es la C, ¿verdad? Dar fe. Si nos equivocamos, se vale, va haciendo uno clic y ya está programada para que nos diga cuál es la respuesta correcta, ¿no? La regla de oro exige que la autoridad certifique las acciones tangibles, lo que vio que estamos realizando. Copiar y pegar los estatutos, la regla es muy clara, dice, no se dará por válida esa constancia de actividades si únicamente copiamos y pegamos el objeto social. Esa es la parte que hay que tener mucho cuidado. Muy bien, vamos con la siguiente, ¿les parece? En la fase de ingresos antes del trámite ante el SAT, ¿cuál es la antigüedad máxima permitida por de la constancia? De acuerdo con lo que nos dice la regla. Debe haber sido emitida el mismo mes de la solicitud, ¿sí? El inciso B no debe tener más de 6 meses de haber sido emitida. C puede tener cualquier antigüedad si el objeto social no ha cambiado. Y D no debe de tener más de 3 años de antigüedad. Muy bien, todos coinciden con el inciso B, ¿verdad? 6 meses de antigüedad como máximo. Si no, obviamente, la autoridad no las va a aceptar. Y la última pregunta, ¿qué sucede si una organización vence su constancia por más de 3 años sin actualizarla? Se le otorga una prórroga automática de 12 meses, el SAT detona la revocación o no revocación de la autorización, debe de cambiar su objeto social obligatoriamente, únicamente recibe una multa administrativa para mantener, ¿sí? ¿Qué dicen? ¿Cuál sería? ¿Sí? La A se le otorga una prórroga, el SAT detona la revocación, ¿sí? ¿Cuál sería? La A, la B, ¿sí? Bueno, aquí algunos me ponen que es la A, otros que la B. A ver quién es más. Sí, la puse media capciosa, ¿verdad? Esa es la intención para que la razonemos, ¿verdad? Dice, ¿qué sucede si ya se me venció? ¿Sí? Bueno, lo cierto es que comentábamos, disminuir un poquito aquí el zoom, ¿sí? Bueno, vamos a poner la B, que es la que puse como correcta. Se puede dar el caso de que la autoridad inicie un procedimiento de revocación del permiso de donataria por la constancia de actividades. ¿Es facultad de la autoridad? Sí, pero ¿se acuerdan que ayer platicábamos? Si la autoridad hace esto porque mi constancia de actividades ya tiene más de 3 años y no la he renovado, tengo el as bajo la manga que platicamos ayer, que sería cuál: presento mi amparo o solicito el apoyo de la PRODECON para decirle, oye, la autoridad se está extralimitando. Porque como lo vimos, la autoridad no puede legislar, ¿sí? No está facultada para decirnos que la constancia de actividades tiene vigencia de 3 años, porque eso no está en la ley, ¿verdad? Lo vimos claramente. Entonces, lo establecimos en el reglamento, vimos el artículo del reglamento que nos dice que debemos de presentar la constancia, pero en ningún momento en el reglamento de la ley del impuesto a la renta establece que ese documento tiene validez solo 3 años. Sin embargo, bueno, ya sabemos cómo es nuestra autoridad, ¿verdad? Entonces, el objetivo precisamente de esta pregunta era detonar eso de, ¿qué pasa si la autoridad me envía un acto administrativo a mi buzón tributario y dice, se da inicio al procedimiento de revocación porque su constancia de actividades ya tiene más de 3 años y no ha sido renovada? En ese momento
que puedo amparar o en su momento solicitar el apoyo de la PRODECON y decir, oye, aquí la autoridad está extralimitándose y me está intentando revocar el permiso por algo que no está facultado. Tenemos medio de defensa. Eso es lo que quisiera que nos quedáramos. Nos podemos defender ante la autoridad. Esa es la parte importante. Nada, no dar por hecho de que, bueno, ya inició el procedimiento y de modo ya voy a perder el permiso. No es así. ¿Vale? Muy bien. Bueno, pues entonces, ¿les parece? Continuamos aquí eh, con la sesión después de esta pequeña actividad para recordar un poquito de lo que platicamos la sesión anterior. Entonces, en esta sesión número 1 del tema de la declaración anual de transparencia, vamos a platicar en primera instancia de esto, el marco legal, los documentos previos que necesitamos para elaborar nuestra declaración de transparencia. Y el objetivo de esta primera sesión, pues yo espero que al finalizar esta sesión, cada uno de ustedes conozca el fundamento legal, que es sumamente importante, de la declaración de transparencia, así como los documentos necesarios para la presentación de la declaración con la finalidad de presentar correctamente pues la citada declaración. ¿Sí? El camino que vamos a seguir, bueno, pues primero tenemos que conocer el marco legal. ¿Por qué estoy obligado? ¿En qué artículo de la ley, que en este caso es el 82, fracción sexta, nos dice que tenemos que poner a disposición del público en general, ¿verdad? Nuestra nuestra información financiera, el destino de los donativos y obviamente identificar quiénes están obligados, en qué momentos, lo vamos a ver en la ficha de trámite, ¿sí? Bueno, la navegación impecable, pues meternos a la plataforma del SAT, ¿verdad? Y capturar los datos correctamente y obviamente eso va a asegurar el cumplimiento, garantiza debemos de tener mucho cuidado con esta parte, la coherencia documental. Eso es que presentamos en la declaración anual y debe de coincidirnos con nuestra declaración de transparencia. ¿Sí? Y bueno, proteger la autorización de esta manera, pues vamos a ver que pues seguiré siendo donataria autorizada. El próximo año seguramente voy a aparecer en el anexo 14, donde aparecen publicadas todas las donatarias autorizadas. Y bueno, pues seguiré pudiendo emitir recibos de donativos deducibles del impuesto sobre la renta. ¿Sí? Muy bien, y entonces pues arrancamos con esto. ¿Qué cosa es esta declaración de transparencia? ¿Sí? Bueno, aquí yo les armé una definición, porque no hay una definición como tal. Esta declaración de transparencia, estimados participantes, es una obligación fiscal contenida en ley, ¿verdad? De naturaleza informativa, o sea, aquí no vamos a pagar, ¿verdad? Porque, bueno, me ha sucedido en algunos casos, algunos clientes que en la declaración anual sí nos sale impuesto a pagar. Recuerden que aun cuando seamos donatarias autorizadas, y hoy lo platicaremos, si por alguna razón mis ingresos no relacionados con mi objeto social superan el 10% de eh, el total de mis ingresos, bueno, pues tengo que calcular el impuesto sobre la renta. O algo muy común, que también lo platicaremos más adelante, que es, ¿qué sucede cuando gasto dinero y no tengo el CFDI? Muchos se me espantan. Ay, contador, me van a multar, me van a quitar el permiso. No, no, no es cierto, no. Lo único que va a suceder es que vamos a pagar el ICR en febrero del siguiente año por aquellos gastos que sacaron de la cuenta bancaria de la organización y que no me dieron un CFDI. ¿Vale? Entonces tampoco es así pecado capital, ¿no? Como si sería pecata minuta. Muy bien. Bueno, entonces no es de pago establecida en el artículo 82, fracción sexta de la ley del impuesto a la renta, mediante la cual las personas morales y fideicomisos que cuenten o hayan contado con autorización para recibir donativos deducibles del impuesto sobre la renta, deben poner a disposición, es obligatorio, deben de poner a disposición del público en general
a través de un programa electrónico habilitado por el SAT. Ahorita nos vamos a echar un clavado en ese, ¿sí? La información relativa a, y nos dice que aquí viene todo lo que declaramos en esta declaración de transparencia. ¿Qué informamos? Su autorización como donataria, ¿sí? Oficio, actividad preponderante, datos generales y estado patrimonial. El uso y destino del patrimonio, actividades del objeto social, gastos operativos y administrativos realizados, los donativos recibidos durante el ejercicio, distinguiendo por tipo de donante, ¿verdad? Nacional, extranjero, en efectivo o en especie, y el control de los donativos en especie. Eso es lo que informamos. ¿Qué más informamos en esta declaración? Los ingresos obtenidos, clasificados entre relacionados con el objeto social y no relacionados con el objeto social, con sus respectivas inversiones financieras, si es que las tuvimos, ¿sí? Y también informamos en esta declaración de transparencia la composición de su órgano de gobierno. ¿Quién es el presidente? ¿Quién es el tesorero? ¿Quién es el secretario? Si contamos con vocales o no, ¿sí? Si recibieron una remuneración. Y ahí vamos a abordar el tema de, oye, yo soy la representante legal, soy la presidenta de la asociación y pues todo el tiempo estoy trabajando aquí en la organización. ¿Me puedo poner un sueldo? Sí, por supuesto que sí, es válido, sí. Incluso lo tenemos que informar en la declaración de transparencia, ¿verdad? Y vamos a revisar algunas declaraciones de transparencia, que siempre me gusta hacer ese ejercicio de las grandotas que tenemos en el país, ¿no? No sé, Monte de Piedad, este, Fundación Símil, ¿cuál otra es grandota? Pues la Cruz Roja, ¿verdad? La Cruz Roja es donataria autorizada y es de las grandotas, ¿verdad? Y por último, en su caso, actividades, si es que se dan actividades destinadas a influir en la legislación o si es que otorgué apoyos a los agricultores y artesanos. Fíjense, toda esa información va en mi declaración de transparencia, ¿vale? Muy bien, pues entonces arrancamos con la primera parte, fundamento legal y sujetos obligados, ¿sí? Mire, la declaración informativa de transparencia de Jones es una obligación establecida en el artículo 82, fracción sexta de la ley del impuesto sobre la renta. Está relacionada con la ficha de trámite 21, que es la que les compartí, ¿sí? Del anexo 1A de la resolución miscelánea fiscal, en este caso 2026, que fue publicada el 29 de diciembre de 2025 y entra en vigor a partir del 1 de enero de 2026 y se acaba el 31 de diciembre. Los contribuyentes del inciso A, ahorita vamos a ver dónde está ese inciso, deben presentarla en el mes de mayo. Y ahí está el fundamento legal, porque muchos me han preguntado, sobre todo colegas, oye, contador, pero ¿por qué en mayo? Yo ya revisé la ley y pues no hay en ningún lado que diga que es en mayo. No, es que no está en la ley. Fíjate que está en la resolución miscelánea fiscal, en la ficha de trámite 21, ahí dice que nos toca en mayo. Y ese es el error que cometen muchos contadores que no son especialistas en el área, porque pues, no saben de esta declaración, simplemente no saben. ¿Y qué sucede? Pues la donataria, la organización ya se convirtió en donataria, ya está operando y no presentó la declaración de transparencia. Vamos a ver el monto de las multas. Están excesivas las multas. Les mostraré un ejemplo de multas que hemos, de algunos clientes que han llegado, de los cuales, bueno, pues les hemos apoyado en solicitar la reducción de la multa. Ya no hay condonación de multas, ¿eh? Se acabó eso, hace algunos años sí podíamos solicitar la condonación, ahora la autoridad solo nos permite la reducción, ¿sí? Reducciones a veces del 60, 70%, muy buenas, pero también vamos a ver los montos que superan los 100,000 pesos de multas. O sea, es algo increíble que nos multen por una cantidad de ese tipo. ¿Sí? Muy bien. Bueno, entonces, artículo 82, así lo dice tal cual la ley, ¿sale?
Dice, las personas morales con fines no lucrativos a que se refieren las fracciones 6, 10, 11, 12, 19, 20 y 25 del artículo 79, pues donde entramos todos, ¿verdad? Asistenciales, culturales, educativas, de la ley, deberán cumplir con lo siguiente para ser consideradas como instituciones autorizadas para recibir donativos deducibles en los términos de esta ley. Ahí ya nos está condicionando. ¿Quieres seguir siendo donataria? Tienes que cumplir con esto. Y la fracción sexta nos dice mantener a disposición del público en general la información relativa a la autorización para recibir donativos, al uso y destino que se le haya dado a los donativos recibidos y su patrimonio, así como al cumplimiento de sus obligaciones fiscales y, en su caso, la información a que se refiere la fracción 2 de este artículo, por el plazo y en los términos que mediante reglas de carácter general fije el Servicio de Administración Tributaria. ¿Sí? Este artículo, estimados participantes, da origen a dos obligaciones, algo que muchas veces no hacemos. La primera obligación que nace de aquí, de este artículo, es esta que estamos platicando, la declaración de transparencia. Pero también existe, y la resolución miscelánea fiscal nos los norma, el que tengamos a disposición del público en general en nuestro domicilio fiscal, en el horario habitual de atención, horario de oficina, algo que me parece muy chistoso de la resolución miscelánea, ¿sí? Que dice que debe de estar a la vista del público, ¿sí? Y pone precisamente esto, la autorización para recibir donativos. O sea, aquí nacen dos obligaciones, estimados participantes. Una, la declaración de transparencia. La otra, ¿qué documentos tengo que tener en mi domicilio fiscal, en mi horario habitual de trabajo, ¿sí? A disposición del público en general, en un lugar visible? Así nos lo dice la resolución miscelánea. Y debemos de tener sobre todo nuestra constancia de donataria, el documento que nos da el SAT, donde dice que somos donatarios, o sea, ese lo tenemos que tener a disposición del público en general, en nuestro domicilio fiscal. Sí, y nos habla también de lo demás, el uso y destino que se le haya dado a los donativos recibidos y su patrimonio, o sea, mi informe de actividades, mi contabilidad, mis reportes financieros. Los tengo que tener en un lugar visible en mi domicilio fiscal. Mire, yo llevo muchos años trabajando en esto y nunca un cliente me ha dicho, oiga, contador, llegó X persona y me dijo, quiero ver su constancia de actividades y quiero revisar su informe. No tenemos esa cultura, pero bueno, la ley sí nos es clara y dice, lo debes de tener ahí. Miren, ¿esto por qué, compañeros? Tiene un motivo. Cuando como donatarias autorizadas recibimos un donativo, eh, el artículo 27, fracción 1 de la ley del impuesto sobre la renta habla de las deducciones autorizadas y dice, las deducciones son deducciones autorizadas, todas aquellas erogaciones que estén relacionadas con la actividad, con la obtención del ingreso, salvo los donativos no onerosos ni remunerativos. Clara la ley, así lo dice. En ese sentido, nosotros recibimos esos donativos como donatarias autorizadas y para el contribuyente, para la empresa, la persona física que nos está dando el dinero, es deducible del ICR. Aquí a veces confunde. Contador, ¿qué es eso de que un donativo es deducible? ¿Cómo funciona eso? Y es muy sencillo. La deducibilidad consiste en restar ese donativo que dé a mis ingresos. Entonces, imagínense yo como contador, la causa de alguno de ustedes me gusta, y digo, ahí van 1,000 pesos de donativo, ¿sí? Entonces, esos 1,000 pesos los voy a disminuir de mis ingresos cuando yo presente mi declaración, no la anual, mi pago provisional, ¿sí? Tuve de ingresos 10,000, menos gastos 5,000, de un donativo más, 6,000, me quedan de utilidad 4,000 y sobre eso voy a pagar mi impuesto sobre la renta. Entonces, ¿qué significa que sea deducible? Significa que lo voy a restar de mis ingresos y por lo tanto voy a pagar menos ICR.
Y en consecuencia, estimados participantes, al SAT, de esos 1,000 pesos que yo les di, ¿sí? No le toca su 30% o su parte que le toque, no le toca impuesto. Entonces, el SAT equipara, fíjense, este término es un poquito técnico, pero vamos a tratar de explicarlo. Equipara los donativos, ¿sí? A dinero público. Y para el SAT le denomina renuncias recaudatorias. Fíjense nada más, por eso es que nos vigilan tanto, porque el donativo que nos están dando no le toca su impuesto, su parte de ese dinero no le toca al SAT. Y entonces el SAT dice, para mí los donativos que otorgan los contribuyentes y lo hacen deducible son renuncias recaudatorias. A mí no me toca nada de ese dinero, por lo tanto te voy a vigilar que ese dinero lo apliques en tu objeto social autorizado y lo equipara a recursos públicos. Por eso tenemos la obligación de transparentarlo. Así de sencillo. ¿Sí? Entonces, bueno, ya tiene sentido, ¿verdad? Porque recuerden que los recursos públicos, bueno, pues forzosamente tienen que ser transparentados. Muy bien, entonces, después de platicar esto, que es sumamente importante, pero es no lo entendemos, este concepto de por qué tenemos que estar. Algunos clientes me han preguntado, sobre todo cuando estamos llenando la declaración, hay datos personales. Oye, contador, pero eso no está violentando. Y vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver cómo algunas organizaciones, el presidente, el tesorero, el secretario, el administrador, que están dentro de el acta constitutiva, tienen un sueldo. ¿Es legal? Sí, es legal que tengan un sueldo. ¿Lo tenemos que publicar? Sí. Oiga, eso no violenta pues, mis derechos a la privacidad, no porque estás recibiendo un sueldo de donativos, ¿sale? Y por eso es que si tenemos un sueldo, lo tenemos que poner y cualquier persona se va a enterar cuánto ganamos. Si estamos en la iniciativa privada, no, ¿verdad? Pero aquí sí, ¿sale? Muy bien, entonces, ¿les parece? Vemos la ficha. Esto está en la ficha. ¿Quiénes están obligados? Les compartí la ficha de trámite 21, perdón, sí, y se las pongo acá, porque esta ficha es muy importante, es la guía de cómo tenemos que hacer nuestra declaración de transparencia. La 21 ICR, declaración informativa para garantizar la transparencia del patrimonio, así como el uso y destino de los donativos recibidos y actividades destinadas a influir en la legislación. ¿Quiénes la presentan? Aquí está. Dice, ¿quiénes pueden solicitar el trámite o servicio? ¿Sí? Organizaciones civiles y fideicomisos que hubieran contado con autorización para recibir donativos deducibles en el ejercicio inmediato anterior. La mayoría caemos aquí, ¿verdad? En esta parte. La mayoría estamos acá. Porque, bueno, pues en el ejercicio inmediato anterior, puso así, sí, permite. Sí, en el ejercicio inmediato anterior, somos donatarias autorizadas y vamos a presentar nuestra declaración de transparencia. Y del otro lado dice, cuando se presenta los contribuyentes citados en el inciso A, en el mes de mayo. ¿Ya lo vieron? Que es en el mes de mayo. Acá está el fundamento legal por el cual la presentamos en mayo. No está en la ley, ¿verdad? Entonces, aquí va a estar el fundamento legal por el cual voy a presentar mi declaración de transparencia en el mes de mayo. ¿Sí? Respecto del ejercicio inmediato anterior, o sea, respecto del año anterior. Después, ¿quiénes más presentan esta declaración? Organizaciones civiles, asilo. ¿Tiene ahí alguna duda? Adelante, por favor. Hola, buenos días, Francisco. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, buenos días, gusto en saludarle. Una pregunta, en nuestro asilo, ¿qué pasa si durante el año, el ejercicio anterior, no se recibió ninguna donación? ¿Se tiene que presentar aún así esta declaración o no se declara o se declara en ceros? ¿Cómo es esa parte? A lo mejor lo vas a platicar un poco más tarde, pero en nuestro caso, que por ejemplo el año pasado no recibimos donativos como tal, se recibió un apoyo de Sedesol, pero no un donativo en sí.
¿El apoyo de Cedesol entra como un donativo o cómo entraría? Esa es la Ah, pregunta. muy buena pregunta, ¿verdad? Porque eso es, fíjense, esta es la realidad en la práctica. O sea, dice, no, yo lo que yo recibí no es un donativo. Sí, es cierto, recibió un apoyo de Cedesol. Importante lo que nos dice el artículo 80 de la Ley de Impuesto a la Renta respecto de los ingresos. Nuestro sector, estimados participantes, tenemos tres fuentes de ingresos. La primera, los donativos, ¿sí? La segunda, lo que llamamos los ingresos relacionados con mi objeto social. Y la tercera fuente de financiamiento, los ingresos no relacionados con mi objeto social. Y vamos a ver la ley. Qué bueno que lo comentó para que nos metamos a la ley. ¿Dónde está esa parte de los ingresos y cuáles son? Entonces, en este caso, el asilo no recibió donativos, es cierto, pero recibió ingresos relacionados con su objeto social, porque claramente la ley dice que los estímulos proporcionados por la federación, los estados y los municipios se consideran ingresos relacionados con el objeto social, así como las cuotas de recuperación, las cuotas de sus integrantes, los intereses generados, la venta de activo fijo, entre otros. ¿Vale? Entonces, recibió un ingreso relacionado con su objeto social. ¿Tiene que declarar en la declaración de transparencia? Sí, por supuesto. Aun cuando no hubiera recibido nada, ¿tengo la obligación de presentar la declaración de transparencia? Sí, tengo la obligación de presentar la transparencia. Ahora, en la resolución miscelánea fiscal, estimados participantes, hay una regla que establece que la autoridad nos puede revocar el permiso si declaramos en ceros. Hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Por qué? Porque la autora considera que pues, no estamos haciendo uso de la donataria y por lo tanto da inicio al procedimiento de revocación del permiso por estar declarando en ceros. O sea, la declaración anual ceros, la declaración de transparencia ceros, corremos el riesgo de que el SAT nos revoque el permiso. Entonces, aguas con esa parte. Entonces, sí, muy buena pregunta, sí, tiene que declarar, sí, sin duda que sí la tiene que presentar. ¿Sí? Muy bien, ¿cuáles más eh, pueden o deben de presentar esta declaración? ¿Sí? Este, dice, organizaciones civiles y fideicomisos que cuenten o hayan contado con autorización para recibir donativos deducibles de ICR que deseen presentar el aviso de liquidación, cambio de residencia fiscal, fusión o cesión total de operaciones. ¿Sí? Entonces, si yo voy a liquidar mi organización, la tengo que presentar cuando. Dice, los contribuyentes mencionados en el inciso B, previstos previo a la presentación del aviso de cancelación al RFC en que se refiere la fracción 10, 14 y 15 de la regla 2.5.12, según corresponda y dentro de los meses siguientes al día en que surta efectos la notificación del oficio a que se refiere la ficha de trámite 20, avisos para la autorización del padrón y directorio de donatarias autorizadas para recibir donativos deducibles. Entonces, si yo ya no quiero mi donataria, ya la voy a cancelar. Perfecto. Sí tengo que presentar también la declaración de transparencia. ¿Cuándo? Al mes siguiente. Oye, en enero yo decidí ya no. Bajamos la cortina. ¿Sí? Entonces, tengo que presentar la declaración de transparencia. El problema, ¿saben cuál es en la práctica? Que la plataforma se cierra, ¿verdad? Está cerrada la plataforma. Entonces hay que esperar o solicitar la apertura, ¿vale? ¿Quiénes más presentan esta declaración? Organizaciones civiles y fideicomisos cuya autorización para recibir donativos haya sido cancelada, ¿sí? También tengo la obligación cuando dentro del mes siguiente al que surta efectos la notificación de cancelación. Esto es, la autoridad dio inicio al procedimiento de revocación, ¿sí? Por alguna razón, pues no pude argumentar o los argumentos que yo di, les voy a mostrar un ejemplo de una asociación que nos cancelaron el permiso porque la autoridad nos revisó la declaración de transparencia y a juicio de la autoridad determinó que
la organización utilizó parte de sus donativos en algo que no era su objeto social autorizado y nos revocó el permiso, ¿sí? Entonces, cuando nos revocan el permiso, la autoridad inicia el procedimiento. Tenemos 10 días para defendernos, podemos ampliar el plazo en 2 veces, 10 días más, son 10 días hábiles, pero si al final del proceso perdimos ante la autoridad, o sea, no logramos convencerla con los argumentos que dimos y nos emite que, ¿sabes qué? Está cancelada, está revocado tu permiso, nace la obligación de presentar la declaración de transparencia el siguiente mes, ¿sí? Bien, ¿qué más? Organizaciones civiles y fideicomisos que deban informar la transmisión de patrimonio, ¿sí? Por la que, por no haber obtenido nuevamente la autorización en el plazo establecido en el artículo 82, fracción 5. En español, ¿qué es esto, compañeros? Es mi donataria, perdió el permiso por cualquier circunstancia, o ya no soy donataria. Muy bien. Tengo 12 meses para recuperar el permiso de donataria. Si en 12 meses no lo recupero, la autoridad dice, te doy chance 6 meses más para que todo tu patrimonio lo transfieras a otra donataria autorizada, ¿sí? Y me tienes que informar mediante la declaración de transparencia, ¿sí? Fíjense la importancia de seguir siendo donataria, sobre todo aquellas organizaciones que tienen pues activos, ¿verdad? Tienen instalaciones, tienen mobiliario, tienen vehículos, todo eso se lo tendríamos que dar a otra donataria autorizada. Entonces, mucho cuidado con esa parte, estimados participantes, porque, bueno, transmitir el patrimonio pues es lo peor que nos puede pasar, ¿sí? ¿Y cuándo lo tenemos que hacer? Dice, los contribuyentes del inciso D, una vez concluido el plazo de 12 meses a que se refiere el artículo 82, fracción sexta, de la ley CR para poder obtener nuevamente, o sea, 12 meses, no logré conseguir el permiso de donataria de nuevo. Tienes 6 meses para transmitir tu patrimonio e informarme en la declaración de transparencia. Y por último, donatarias autorizadas que deseen presentar el aviso de suspensión de actividades. Ya voy a cerrar. No la voy a liquidar, solo voy a presentar suspensión de actividades, o sea, dejo de estar operando, a que se refiere la ficha de trámite 31, aviso de suspensión de actividades de las personas morales. ¿Cuándo voy a presentar esto? Dentro del mes siguiente al día en que surta efectos la notificación. O sea, presenté ya la solicitud porque antes era más fácil presentar la suspensión de actividades de las personas morales, ahora ya no. Está complicado, o sea, ahora solicítamela. Y ya yo te digo si te doy permiso de que cierres o no, imagínate nada más. Bueno, está bien, ya. Lo presentamos a través del buzón, nos dice que sí, ya está suspendido. Ahora sí, presenta la declaración de transparencia, pero hay que pedirle al SAT, ábreme el portal porque siempre está cerrado. El 31 de mayo se cierra. Entonces, muchas veces me ha sucedido casos que por alguna razón no alcanzan a presentar la declaración en mayo. Pues la presentamos en junio. No, ya no se puede. Si al 31 no la presentamos, estamos fritos porque seguro que nos llega la multa, ¿eh? Eso sí, ténganlo por seguro, ¿vale? Entonces, bueno, ya vimos, ¿sí? Quiénes están obligados. No solo los que hayan sido donatarias, los que pierden el permiso, los que desean cancelar su permiso, los que deciden presentar suspensión de actividades. Todos ellos están obligados a presentar la declaración informativa de transparencia, ¿vale? Entonces, para que lo tengamos bien presentes. Muy bien, y ahora sí, vean, aquí puse una matriz de sujetos obligados. Por lo general, creo que todos los presentes caemos aquí en el inciso A, ¿verdad? Declaración en mayo. Autorización del ejercicio inmediato anterior, inciso A. O sea, si yo soy donataria autorizada hasta ahorita y el año pasado también era donataria autorizada, tengo la obligación de presentar mi declaración de transparencia. ¿Cuándo? Ahorita, en el mes de mayo, del día 1 hasta el 31 de mayo. La recomendación siempre es, hay que hacerla antes porque, bueno, no somos muchas donatarias en el país, comentábamos 10,000 y tantas.
Pero aún así, pues la plataforma, pues de repente se satura y sobre todo los últimos días. Entonces, hay que procurarla antes de ese momento de estar presentando nuestra declaración de transparencia. Muy bien, listo. Entonces ya vimos fundamento legal, artículo 82, ¿verdad? Que nos dice que debemos de poner a disposición del público en general los donativos, mi patrimonio, y eso da origen a mi obligación de presentar la declaración de transparencia, ¿sí? Y bueno, vamos entonces con una parte que es muy importante cuando presentamos la declaración de transparencia. Esto es la coherencia documental. La guía de usuario que les hice llegar establece expresamente la información declarada debe ser coherente y estar sustentada en la información contable, incluyendo los CFDIs emitidos. Entonces, el SAT checa qué declaraste en la declaración anual y en la declaración de transparencia, sí. Y si te encuentra discrepancias, te puede iniciar el procedimiento de revocación de el permiso de donataria. Es muy estricto el SAT en ese aspecto. Sí. Muy, entonces, importante reunir y validar toda la documentación soporte antes de ingresar al sistema es la medida preventiva más eficaz, pues para que no cometamos errores y sobre todo para que no estemos de que ya estoy llenando la declaración, híjoles, me falta el RFC del representante legal, ¿dónde está? O me falta la bitácora de los donativos recibidos en especie. Importante, estimados participantes, tener toda la documentación soporte. Y eso vamos a platicar hoy. Sí, vamos a platicar de qué documentos me tengo que allegar para poder presentar esta declaración en tiempo y forma y tener todos los elementos para cuando ya me siente a la computadora, ya tenga yo, acá está el RFC, hubo cambios en la estructura, sí, salió un socio, entre otros, bueno, vamos a meter ese dato, cuánto fue de donativos en efectivo de personas físicas nacionales, cuánto fue de donativos de personas morales del extranjero, o sea, tener ya toda esa información. Eso me va a servir para que cuando ya me siente frente a la computadora no tenga que andar buscando los demás datos. ¿Vale? Y entonces, mire, yo lo estructuré de esta manera y que espero que sea de mucha utilidad para ustedes. Son estos bloques que me van a permitir identificar desde el acceso, ¿sí? El bloque 1, acceso e identificación, 4 documentos que vamos a tener ahí. La contabilidad y finanzas, ahí vamos a armar 5 papeles de trabajo, 5 documentos. Vamos a tener posteriormente en el bloque 3, donativos y trazabilidad, es donde más chamba tenemos los contadores. Hay que hacer 6 papeles de trabajo. Después tenemos el órgano de gobierno y nómina, 4 papeles de trabajo que hay que hacer. Después, la clasificación de los ingresos, ahí vamos a trabajar con 3 papeles de trabajo. Son sugerencias que yo me permito darles para que ustedes tengan toda la información a la mano al momento de presentar la declaración. Y por último, actividades del objeto social, 4 documentos que hay que tener a la mano para poder presentar la declaración. Si reunimos todo esto, ahora sí ya nos sentamos a meter los datos a la plataforma. El bloque 1, entonces, ¿qué es lo más básico? Esto seguramente lo tienen, pero hay que verificar si mi firma electrónica está vigente o no, las llaves de acceso y la constancia de donataria. ¿Sí? Y hay que tener a la mano, pues, la firma electrónica, ¿verdad? El archivo .ser, la contraseña y la constancia de situación fiscal, pues, para verificar, para validar el RFC, la denominación, el estatus vigente, si sigo tributando en el título tercero, ¿verdad? Porque hay sorpresas, hay veces que de repente ya por alguna razón ni cuenta nos dimos cuando el SAT nos puso ya en el título segundo. Importante entonces que ustedes tengan, y como recomendación, la constancia de actividades cada mes la tengan en sus manos.
Sí, eso es importante. Y por supuesto, pues el oficio de autorización, ¿verdad? Porque pues ahí viene el número de donataria autorizada y mi objeto social autorizado. Entonces, serían los cuatro primeros documentos, pues serían dos documentos, la constancia, y el otro, bueno, pues es nuestra firma electrónica y nuestra clave de acceso. Ahí partimos. Entonces, ahí no creo que haya mucho problema. Aquí es donde empezamos con algunos problemas, ¿verdad? O hay que tener cuidado con esta parte. La información contable y los estados financieros que debemos de tener pues, para presentar la declaración de transparencia. Como documento 5 puse los estados financieros. Esto es el balance general y el estado de actividades. Importante aquí, la contabilidad que hacemos en las organizaciones sin fines de lucro es diferente de la contabilidad empresarial. Aquí no tenemos estado de resultados. No sé si haya colegas contadores aquí que me acompañen, pero aquí hacemos estado de actividades. ¿Por qué se llama así? Porque miren, un estado de resultados refleja la utilidad o pérdida, ¿verdad? A nosotros nos interesa tener utilidad o pérdida, pues no porque no pagamos el impuesto sobre la renta. Sí, para efectos financieros sí, para efectos fiscales no, por supuesto. Entonces, nosotros hacemos un estado de actividades y la diferencia entre los ingresos que tuve y los gastos de todos mis programas le vamos a llamar cambio neto en el patrimonio. Así lo establece las normas de información financiera, en específico la norma B16 que es como decimos los contadores, es el tumbaburros para nosotros, para los contadores, ¿va? Que es donde nos tenemos que guiar para elaborar los estados financieros para donatarias autorizadas. Entonces, es importante esto, porque muchas veces, sobre todo para convocatorias, nos piden estados financieros. Y nosotros, los contadores, pues lo emitimos conforme a las normas de información contable, la B16. Y de repente dicen, no, es que así no, porque me piden un formato diferente. Ah, bueno, lo podemos hacer en otro formato diferente. El formato correcto es este, porque los estados financieros que emiten las donatarias autorizadas y todas las organizaciones sin fines de lucro están normados, por lo que los contadores tenemos que apegarnos a eso y es la famosa B16, la norma de información financiera B16. Muy bien, entonces, ¿qué tenemos que tener ahí? Y esa información, ¿quién nos la da? Pues el contador, ¿verdad? El contador en su sistema informático, porque recuerden que las donatarias autorizadas están obligadas a enviar la contabilidad. Fíjense nada más, el SAT tiene todo de nosotros. Mire, cuando emitimos un recibo de donativo, pues el SAT ya lo sabe, ¿verdad? Ya está. Cuando nos emiten una factura por algún gasto, el SAT ya lo sabe, pues está en nuestro buzón tributario. Sí. Aunado a eso, cada mes tenemos que enviarle nuestra contabilidad al SAT en un formato electrónico, ¿sí? O sea, a través de la plataforma, en el micrositio de donatarias autorizadas, tenemos que enviarle. Y entonces el SAT ya tiene nuestra balanza, ya sabe nuestros ingresos, ya sabe, o sea, ya tiene toda la información. Entonces, no hay manera de que alteremos la contabilidad o de que de alguna manera, pues después corrijo. No, esto nos obliga a los contadores a que tenemos que llevar la contabilidad al día, ¿ah? Porque tenemos que estar presentando la contabilidad al SAT, ¿vale? Entonces, bueno, ¿qué más documento? Ya vimos el 5, los estados financieros. Esto, ¿de dónde sale estos documentos? El estado de actividades y el famoso balance, ¿verdad? Sale de su sistema informático contable. ¿Sí? Y pónganme, por favor, hacemos una dinámica aquí para que no nos aburramos tanto, ¿verdad? Pónganme cómo conocen el, el sistema contable que utilizan en su organización o el despacho que les trabaja. Por ejemplo, yo les comparto que yo utilizo Contalink, ¿sí? El sistema contable Contalink. Compártanme, por favor, cómo se llama su sistema contable que utilizan. ¿Se acuerdan? ¿Saben cuál es? ¿Lo conocen? ¿El despacho les ha dicho cómo se llama? A ver, les comento algunos muy populares. Contapac es de los más famosos, ¿sí?
COI, balance, a ver, hagan una memoria, no está por ahí su equipo, Contapac, muy bien, ¿sí? ¿Cuál otro más? ¿Cuál otro más? Aparte de Contapac, ¿quién más utiliza Contapac? Sí, porque esa información sale de ahí. Contapac también, muy bien, registros contables, correcto, sí. Seguramente son colegas, sí. Contalink, miren, hay otro más que utiliza Contalink. A mí me gusta Contalink porque está en línea, sí. Nosotros también utilizamos esos, muy bien. ¿Alguien más? Contapac, sí, Contapac, fíjense, es un sistema muy bueno. Yo tuve que cambiar, todavía tengo algunas contabilidades ahí, porque no funciona en línea, o no tenía en ese tiempo una versión en línea. Contalink sí, pues tiene esa particular que podemos trabajar desde cualquier parte, ¿va? Porque es un sistema en línea, ¿sí? Muy bien, Contapac y Contable, miren, ese sí no lo conocía. Es que ahora ya hay un montón de programas, informáticos. Entonces, estos documentos del balance y el estado de posición financiera, ¿sí? Salen de nuestro sistema contable, ¿sí? Entonces, de ahí lo debemos, el contador nos tiene que dar, o de ahí lo va a obtener, ¿sí? Muy bien. Bueno, seguimos avanzando. El documento 6. Este, este de dictaminar, ahorita se los muestro en otra lámina. Por lo general, no dictaminamos nuestros estados financieros, ¿verdad? Porque necesitamos tener más de 1.000 millones de pesos para estar obligados a dictaminar nuestros estados financieros. Ahorita se los muestro en la siguiente lámina. ¿Quiénes sí están obligados a dictaminar y quiénes no? Oye, pero pues yo soy una asociación mediana, no muy grande, y quiero dictaminar mis estados financieros. Hogar del abuelo, sí, se comparte la grabación, por supuesto, y el material se los van a compartir, sí. Bueno, entonces, comentábamos, ¿es una buena práctica dictaminar su estado financiero? Sí, cuando ya crecieron, cuando ya su volumen de donativos o de recursos que reciben es considerable, porque da certeza a los donantes, ¿verdad? De que los estados financieros están siendo auditados, revisados. No es imperativo, ¿eh? No es obligatorio. ¿Sí? Documento 7, la declaración anual de ICR, ¿esa cuando la presentamos? En febrero, ¿verdad? Del, de este mes. ¿Y qué dato necesitamos de la declaración anual? El total de los ingresos y el total de los gastos. Entonces, de ahí va a salir esa información. Entonces, otro documento que tengo que tener a la mano para poder presentar la declaración de transparencia. ¿Sí? Y después, esto sí ya es Samba, eh, de los contadores, las cédulas de ingresos. Esto sí ya es chamba de nosotros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en ese papel de trabajo o en esa cédula que hacemos los contadores, ¿sí? Tenemos que desglosar por tipo donativos, ingresos relacionados, ingresos no relacionados, ingresos financieros, ¿sí? Y aquí hago una pausa, porque a veces no podemos o no sabemos identificar cuáles son los donativos, cuáles son los ingresos relacionados y cuáles son los ingresos no relacionados. De los participantes que me acompañan, ¿alguien sabe, conoce cuáles son los ingresos relacionados y cuáles son los ingresos no relacionados? Pueden abrir su micrófono o escríbanmelo aquí en el chat, pónganme algunos ejemplos de ingresos relacionados y algunos ejemplos de ingresos no relacionados. Si los identifican, estamos con donatarias. Sí es importante que identifiquen sus fuentes de financiamiento y que en contabilidad los tengan clasificados así. Yo les pregunto aquí, ¿quién me ayuda? ¿Quién sí conoce? ¿Quién en contabilidad o en su organización recibe sobre todo esto? Ingresos relacionados, estos. Y también
ingresos no relacionados. Algunas de las donatarias que nos acompañan, los, saben, bueno, por lo menos los conocen. ¿Qué me dicen? ¿Quién me ayuda? Pónganme aquí, pónganme, ¿qué les parece? Para que sea más dinámico, veamos. Voy a preguntar primero por los ingresos relacionados. ¿Sí? Me ponen, por favor, el número 1, si sí los conocen. El 1 es sí, ¿sí? Y el 2 sería que no los conocen. Sí, para que yo me dé una idea, ¿sale? De quiénes sí conocen. Por favor, ¿qué les parece? Si me ponen ahí. El 1, si sí conocen cuáles son los ingresos relacionados. El 2 es quien no los conoce. Ah, muy bien, para que yo me dé una idea y los abordemos, ¿verdad? La mayoría no conoce cuáles son. Muy bien, qué bueno. Entonces, vamos a abordarlos, ¿verdad? ¿Cuáles son los ingresos no relacionados y dónde dice eso? ¿Dónde está el fundamento legal de esos ingresos este, eh, relacionados y los no relacionados? Entonces, miren, vamos a hacer el siguiente ejercicio para que conozcamos esos tipos de ingresos, ¿sí? ¿Les parece si googleamos la ley del impuesto sobre la renta? Así, el primer link que nos aparezca, ¿sí? Hacemos clic ahí, ¿sí? Y vamos a buscar, ¿sí? Aquí va a aparecer lo que es la ley del impuesto sobre la renta, ¿sí? Y vamos a buscar el artículo 80, ¿sí? Vamos a buscar el 80, en el 74, ¿sí? Vamos a buscar el artículo 80, 77, vamos más hacia abajo para que veamos dónde está el fundamento legal de esos. Ah, bueno, aquí hay algunos que ya saben, dice donaciones, cuotas de asociados, actividades propias. Ah, muy bien, pero vamos a ver cuáles son, ¿sí? ¿Cuáles nos dice la ley? ¿Sí? Recuerden que en la ley, a partir del artículo 79, aparecen lo que llamamos las personas morales con fines no lucrativos, ¿verdad? Y vamos a buscar el artículo 80 entonces, ¿sí? Y el artículo 80, que es este, acá está, ya lo encontramos, ¿sí? Nos habla sobre las personas morales a que se refiere el artículo anterior, determinarán el remanente distribuible de un año correspondiente a sus ingresos o accionistas. Bien, pero la parte que me interesa es este, el sexto párrafo, ¿sí? Este párrafo, ese es el que vamos a analizar. Este es el fundamento legal, estimados participantes, de lo que llamamos ingresos relacionados e ingresos no relacionados. Y ahorita vamos a descubrirlos cuáles son, ¿verdad? Dice, fíjense así, las personas morales y fideicomisos autorizados para recibir, por ahí, algún micrófono se ensapió, y fideicomisos autorizados para recibir donativos deducibles del impuesto podrán, no es imperativo, podrán obtener ingresos por actividades distintas a los fines para los que fueron autorizados para recibir dichos donativos, siempre que no exceda del 10% de sus ingresos en el ejercicio que se trate. Y este lo remarco con un color. ¿Sí? Entonces, este parrafito es el fundamento legal de lo que en nuestro sector llamamos productos con causa. ¿Conocen los productos con causa, estimados participantes? A ver, ¿quién me dice un producto con causa? ¿O ustedes venden productos con causa, estimados participantes? Bueno, primero díganme, ¿conocen los productos con causa? Sí. Eh, Bifan AGS dice que sí, Ramón no los conoce. ¿Quién me ayuda? ¿Qué es un producto con causa, estimados participantes? A ver, ahí es una fuente de financiamiento que tenemos. No hay que desaprovecharla, ¿sí? ¿Qué es un producto con causa? A ver, de los participantes, ¿quién me ayuda? Galletas. ¿Qué más? La venta de galletas, ¿sí? Si vamos a la página de, ay, ¿cómo se llama? CEMEFI, el Centro Mexicano de la Filantropía. CEMEFI, ¿sí?
parece que sí es este. Aquí en oportunidades, premios, ¿dónde están? Hay una parte, acá está, miren, productos con causa, ¿sí? Para que conozcamos cuáles son los productos con causa y les dé una idea a cada uno de ustedes de qué pueden vender. Podemos vender productos con causa, ¿verdad? Miren, y yo siempre les digo a mis clientes, su imaginación es el tope de qué productos con causa pueden vender. Miren, este es un producto con causa, estos collares, la lotería, huggies, tazas, relojes, ¿sí? Muñecas, bolsos, ¿sí? ¿Qué más? Botones, lapiceros, libro, playera, libro de lectura infantil, sudadera, ¿sí? Tazas de cerámica, jabón, donas, ¿verdad? Pan, baguette, pan de caja chipotle, pan de caja de arándano, ¿sí? Oye, pero yo soy donataria, ¿poco puedo vender relojes, por ejemplo, gorras? Nada, tiene que ver con mi objeto social, ¿verdad? Sí, ¿quién me lo permite? Ahí donde estamos, acá, artículo 80, sexto párrafo, dice, las personas morales y fideicomisos autorizados para recibir donativos deducibles de impuesto podrán obtener ingresos por actividades distintas a los fines para los que fueron autorizados para recibir dichos donativos, siempre que no exceda del 10% de sus ingresos totales en el ejercicio que se trate. Este es el fundamento legal de que yo puedo vender gorras, de que yo puedo vender playeras, de que yo puedo vender relojes, de que yo puedo vender, pues, ¿qué es este? Eh, no es un libro, llaveros, ¿sí? Mega corazón de herrería, todos estos productos los puedo vender, ¿verdad? Entonces, pero la ley me da un límite, dice, la venta de estos productos se consideran ingresos no relacionados y no te debes de pasar del 10% del total de tus ingresos. Aquí hay algunos comentarios muy interesantes, gracias. Artesanías, bazares, venta de un producto o servicio para el beneficio de una institución, artículos hechos por nuestros beneficiarios y bolsas tejidas, lo que elaboramos y consumen artesanía, ropas, pueden ser ventas que permitan recaudar fondos, ahora sí que para la causa específica. Claro. Entonces, estimados participantes, aquí tenemos una fuente de financiamiento. Echen la imaginación qué quieren hacer, vender tazas, vender tarjetas navideñas, servilletas, bolsa para pan, eh, blusas, ¿sí? Lo que ustedes quieran. Supongamos que a mí me gustó este termo, ¿sí? Y si yo lo compro, fíjense, es algo que me gusta del CMFI, si yo compro este termo, cuesta 300 pesos, estoy apoyando a la Fundación Infantil Ronald McDonald, ¿sí? Entonces yo le puedo decir, pues sí, este me gustó, ¿sí? Aquí me dice cómo poder comprarlo, ¿sale? Entonces, importante, estimados participantes, por favor, echen la imaginación qué productos con causa quieren vender. ¿Los podemos vender? Sí. ¿Qué? ¿Lo que ustedes quieran? Sí. De hecho, las donas Crispy tiene un programa para las organizaciones sin fines de lucro que nos da las donas mucho más baratas. Sí. Y bueno, pues les puedo, oye, pero yo soy donataria, ¿a poco puedo vender donas? Sí, por supuesto que sí. Únicamente no rebasemos el 10% del total de mis ingresos. Entonces, ahora sí, de las tres fuentes de financiamiento, decíamos, una, que son los donativos, sin problema. Persona física, persona moral, nacional o extranjera. Segunda fuente de financiamiento, los ingresos no relacionados. Esto es venta de productos con causa, ¿verdad? ¿Qué? Lo que ustedes quieran. Tercer fuente de financiamiento, ¿sí? Esta que vamos a marcar aquí. Dice, no se consideran ingresos por actividades distintas a los referidos fines los que reciban por donativos, apoyos o estímulos proporcionados por la federación, entidades federativas o municipios, enajenación de bienes de su activo fijo o intangible,
cuotas de sus integrantes, cuotas de recuperación, intereses derivados de derechos patrimoniales derivados de la propiedad intelectual, uso o goce temporal de bienes o rendimientos obtenidos de acciones u otros títulos de crédito colocados entre el gran público inversionista, ¿no está? En los términos y mediante las reglas de carácter general que establezca el SAT. Hasta acá. Este es el fundamento legal, estimados participantes, de lo que llamamos los ingresos relacionados. ¿Sí? Se les llama a estos ingresos relacionados y estos no tienen tope. ¿Sí? Ayer platicaba con una congregación de religiosas que tienen un asilo, ya son asociación civil, se quieren convertir en donataria autorizada, pero me preguntaban, contador, pero ya como donataria, ¿podemos cobrarle a los familiares de los ancianitos que vamos a tener aquí en el asilo? Sí, por supuesto, sí les podemos cobrar, pero vamos a cobrarles cuotas de recuperación, ¿sí? Entonces, ¿el asilo puede obtener cuotas de recuperación? Sí, por supuesto, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre una cuota de recuperación y una cuota normal de un asilo, pues digamos, privados que hay, ¿verdad? La diferencia es el costo, estimados participantes. Esto es, la cuota de recuperación, yo tengo que calcularla yo como donataria. ¿Cuánto me cuesta dar el servicio? Tengo que tener como contador mi papel de trabajo que diga, la cuota de recuperación es de, no sé, 2,250 pesos. No hay ganancia en una cuota de recuperación. Quedo tablas con mis gastos, ¿verdad? Por eso los contadores tenemos que echarle lápiz ahí, ¿sí? Mientras tanto, en un asilo normal, pues, privado, pues la cuota, no sé, 5,000, 10,000, están lucrando y se vale, pues sí, es un negocio. Aquí no. Entonces, fíjense este estímulo tan bonito que nos da la ley, de que dice, cobra por lo que haces. Oye, voy a dar despensas a madres solteras o cualquier persona, pero pues les puedo cobrar una cuota de recuperación. Sí, por supuesto. ¿Es legal? Sí. Y se considera un ingreso relacionado con mi objeto social. El compañero del asilo que decía, es que recibí recursos del gobierno, ¿sí? O de una secretaría, ¿va? Ah, ¿eso qué es? Acá está, miren. Lo que recibió el compañero es apoyos o estímulos proporcionados por la Federación, entidades federativas o municipios. ¿Sí? Entonces, ¿eso qué significa? ¿Puedo recibirlo? Sí. Y en la declaración de transparencia, por eso les compartí la guía, ¿sí? ¿En dónde tengo que poner ese dato? En la declaración de transparencia, ¿sí? Para que vayamos viendo dónde están ingresos, acá están, ingresos por, vamos a ver, ¿sí? Aquí en la declaración es muy clara, ¿sí? Y entonces ya empezamos a amarrar las cosas ahí, ¿sí? Porque nos pregunta la misión, la visión, la primera parte, ¿sí? Y nos pregunta, ahorita regresamos a los donativos, nos va a preguntar lo que la ley establece como ingresos relacionados e ingresos no relacionados, ¿verdad? Vamos a ver, acá está, ahorita los encontramos. ¿En qué parte está? Incluso viene de, acá está, miren, en esta parte, ¿sí? En esta sección, este, cuando estamos registrando los ingresos, me dice, ¿recibiste ingresos relacionados? Selecciona la opción no en caso de que no haya recibido ingresos relacionados por tu objeto social, ¿verdad? Si le ponemos que sí, y vean, ahora esto que tenemos acá ya tiene sentido, ya sabemos de dónde lo sacó, ¿verdad? Apoyos o estímulos proporcionados por la Federación, cuotas de recuperación, cuotas de sus integrantes, derechos patrimoniales derivados de la propiedad intelectual, enajenación de bienes de su activo fijo o intangible, intereses, rendimiento obtenido de acciones u otros títulos de crédito. Entonces, el compañero en su declaración de transparencia, ¿dónde va a declarar el dinero que recibió por parte de la Secretaría? Acá, como apoyo o estímulo. ¿Eso que recibió es un donativo? No.
es esto, ¿verdad? Es un ingreso relacionado, ¿verdad? Y más adelante viene los ingresos no relacionados. Aquí nos pone un ejemplo, ¿verdad? Recibí cuotas de recuperación, cuotas de los integrantes. ¿Es legal? Sí, por supuesto, ¿verdad? Sin ningún problema. O sea, yo soy una donataria autorizada y doy un servicio de psicología. Por ejemplo, tengo la oportunidad de colaborar con varias organizaciones que dan terapia psicológica. Contador, ¿le puedo cobrar a mis pacientes? Sí, pero les vas a cobrar una cuota de recuperación. ¿Sale? Importante. ¿Cuánto cuesta una consulta psicológica en el mercado? Normalmente, con eso. A ver, pónganme aquí en el chat. ¿Cuánto cuesta una consulta? Seguramente tienen el dato, ¿ah? ¿Sí? ¿Cuánto cuesta una consulta psicológica allá en Aguascalientes? A lo mejor las cobran 500 pesos, ¿verdad? Entre 500, 600, más o menos, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto tendría que ser la cuota de recuperación? 200 pesos. Puede ser 200, ¿verdad? Pueden ser 250, pero importante, estimados participantes, para el caso de alguna revisión por parte del SAT, yo le tengo que demostrar por qué estoy cobrando 200 y no estoy lucrando. Ah, mira, lo que pasa es que pues yo contrato un psicólogo y el psicólogo me cobra por cada consulta 200 pesos, más el espacio físico que utilizamos, más el material. Yo hice el cálculo y por eso lo puse en 250. Pero ya tengo cómo demostrarle a la autoridad, estoy cobrando 250 como cuota de recuperación por esto, porque la autoridad nos puede pedir eso. ¿Y por qué 250? Ah, mira, acá está mi cálculo. ¿Sale? Entonces, aguas con eso. Cuando cobremos cuotas, hay que tener el fundamento por qué estábamos cobrando eso. ¿Sale? Entonces, sí, miren, esos serían mis ingresos relacionados con mi objeto social. Por aquí hay una pregunta que Ya dice, vine porque no se fue el internet que apagó la luz. bueno, Me aquí, sacó. sí, una pregunta, dice, si recibimos un donativo de finanzas del Estado y nos pidieron factura de donativo, ¿lo clasificamos como donativo de persona moral o como apoyo gubernamental? Apoyo gubernamental. Miren, ese es el desconocimiento a veces de nuestras autoridades. Miren, ustedes pueden descargarla y googleenla así, la pueden googlear de esta manera, así, guía de llenado de CFDI de donatarias, ¿sí? Y descarguen la guía de llenado, ¿sí? La guía de llenado nos dice cómo tenemos que llenar nuestros recibos de donativos, ¿sí? Y la descargan y aquí nos dice claramente. Entonces, si ustedes analizan esta guía, estimados participantes, les va a decir que cuando recibamos donativos, ¿sí? Donativos en dinero, en especie, del público en general, de cualquier tipo, pero que sea donativo, lleva esta parte, complemento de donataria. O sea, lleva esos rengloncitos que le ponemos de número de donataria, fecha en que fuimos autorizados y esta parte de que la famosa leyenda que por acá está dice, este comprobante ampara un donativo el cual será destinado por la donataria para los fines propios de su objeto social. Sí, ahora dice, cuando te den otra cosa que no sea donativo, la guía de llenado es muy clara y te dice, entonces no le vas a poner complemento. Por ejemplo, si yo cobro cuotas de recuperación, las cuotas de recuperación que emito, un recibo de donativo, no, pues no me están donando, me están pagando un servicio bajo la figura de cuota de recuperación. Entonces, emito recibo de donativo, no emito factura, ¿sí? Emito una factura, ¿sí? Y de hecho aquí lo dice por la cuota de recuperación, y la factura no lleva complemento, ¿sí? Entonces, para los compañeros que les donaron o les dieron un estímulo, lo que le dieron no es donativo. Primero, para que lo distingamos. ¿Qué es? Es un estímulo proporcionado por el gobierno federal, estatal, municipal. ¿Dónde lo voy a declarar en mi declaración de transparencia? Lo voy a declarar
en esta sección, ¿verdad? Acá, en esta parte, aquí lo voy a declarar. ¿Vale? Entonces, fíjense lo importante. Felipe, por favor. Hola de nuevo, del asilo de ancianos de Pabellón. Gracias por resolver la primera pregunta. La segunda pregunta es, ¿qué pasa, por ejemplo, en la cuota de recuperación de los familiares que dan mensualmente? Si estos familiares, por ejemplo, no están dados de alta en Hacienda, no tienen o sea, no hay a quien enviarle, digamos, esa factura. ¿Se hace una factura al público en general al final de mes o hay que aplica? Muy buena pregunta. Y la misma guía te lo responde, la guía de llenado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando tengamos ese tipo de ingresos y que se depositan a la cuenta bancaria? Un CFDI de cuota de recuperación, no factura, perdón, no recibo de donativo, factura al público en general. ¿Sí? ¿Por qué? Con el RFC genérico de público en general. Ese es el deber ser. Oye, los familiares de la persona que tenemos aquí, Juan Pérez, pues no están dados de alta en Hacienda y pagan su cuota de recuperación sin problema. Pagan, emito el CFDI de factura por la cuota de recuperación, por la estancia de cuidados de la persona al RFC genérico del público en general. Eso es lo correcto. Aunque ¿Vale? eso sea pago en efectivo. Ah, miren, ahí viene la parte importante. Sí, porque nadie, miren, y qué bueno que lo toca, fíjense. A ver, yo soy un donante, yo soy el familiar de ellos, vamos a ponernos en esta hipótesis. Y yo te doy en efectivo los 3,000 pesos de la cuota de recuperación. Pero esos 3,000 pesos, yo como no soy contribuyente de impuesto a la renta, no lo voy a hacer deducible. De hecho, ni lo pido, ¿verdad? Entonces, en este caso, el asilo hace un recibo, perdón, una factura de cuota de recuperación por los 3,000 pesos, método de pago efectivo. ¿A nombre de quién? Público en general. RFC genérico, público en general. ¿Está correcto? Sí, está correcto. Sin ningún problema, ¿verdad? Lo malo sería en que yo sí soy contribuyente y llevo a mi familiar lo interno, ¿verdad? Y me dicen, pues la cuota de recuperación es 3,000 pesos al mes, perfecto. Y pago en efectivo. Si yo pago en efectivo, recuerden que es algo absurdo, pero así es nuestra ley. Pagos superiores de 2,000 pesos tienen que ser mediante cheque nominativo, transferencia, tarjeta de débito, tarjeta de crédito, monedero electrónico. Yo siempre les digo a mis clientes, miren, nosotros recibimos, no tenemos problema. El problema podría ser para el que está pagando, ¿verdad? Porque si me pagó 3,000 pesos en efectivo, pues yo le doy si es donativo, incluso le doy su recibo de donativo, no tengo problema. El problema, ¿cuál será? Pues para él que no lo va a hacer deducible, ¿verdad? Porque pagó en efectivo. Entonces nosotros como donataria, lo que venga, lo recibimos. ¿Y quieres el recibo? Acá está tu recibo. ¿Sí? No tenemos problema. ¿Sale? Muy bien. Vamos a ver, aquí otra pregunta. Dice, si somos una asociación civil que no son donataria, ¿pueden tener cuotas de recuperación? Sí, sí, también pueden tener cuotas de recuperación, o sea, cobrar. Pero muy importante identificar, miren, las cuotas de recuperación pues no generan IVA porque soy una donataria autorizada. La ley del IVA exceptúa, fíjense, otro gran beneficio de ser donataria. Y pongo el ejemplo, miren, de acá. Estábamos viendo los productos con causa, ¿verdad? Estábamos viendo aquí los productos con causa y entonces, fíjense, me gustó este reloj, este, 1,050 pesos. Ah, pues está bien, me gustó, lo voy a comprar, ¿sí? Se lo voy a comprar a quién, a la Asociación Mexicana para las Naciones Unidas de Jóvenes, APNU Jóvenes, bueno, así dice, ¿va? ¿Sí? Y entonces yo le digo, oiga, ¿me lo pueden facturar? Sí, sin problema. Si yo este reloj lo compro en una tienda departamental y pido factura, me van a desglosar el IVA, ¿verdad? Pues porque es un producto que está grabado por IVA. Pero si yo este reloj se lo compro a una donataria autorizada, el artículo 9 de la ley del IVA dice que la enajenación de bienes realizadas por donatarias autorizadas, por personas morales autorizadas para recibir donativos, está exenta. Ah, fabuloso, ¿verdad? Entonces puedo vender el reloj sin cobrarte el IVA.
Ah, hombre, pues entonces vale la pena vender productos con causa. Pues sí, ¿verdad? Porque te estoy vendiendo un producto que sí graba IVA, pero ¿qué crees? Yo soy donataria y por lo tanto no te cobro el IVA. Entonces, cuidado ahí, Marcela. ¿Puedes cobrar cuota de recuperación? Sí, la figura se puede usar, sin duda que sí, solo que va a ser un servicio grabado. Por no ser donataria, tienes que desglosar el IVA, ¿verdad? Porque es un servicio que está grabado por el IVA. ¿Cuál es la diferencia entre ACE e IBP, la institución de beneficencia pública? La principal diferencia es que las instituciones de beneficencia pública, las, las fundaciones de beneficencia pública, están reguladas por la ley estatal, se tienen que agremiar a la Junta de Asistencia Privada y principalmente su estructura orgánica. Por lo general, ustedes en su acta constitutiva tienen presidente, secretario, tesorero, vocales. Por lo general, las fundaciones y las instituciones de beneficencia privada tienen un patronato, ¿sí? Y ese patronato, también las ACE pueden tener patronato, ¿eh? Pero por lo general, de acuerdo con su legislación local, muchas de estas figuras se constituyen bajo un patronato. Y estas figuras pueden tener un capital inicial. O sea, los patronos, los dueños de la asociación, dicen, aportamos X cantidad de dinero. Les pongo un ejemplo. Asilo Vivir de Amor es una institución de asistencia privada aquí en Puebla que tiene la figura del patronato. Empresarios poblanos se unen, crean el patronato y ellos en sus estatutos dicen, nosotros como empresarios cada mes vamos a estar aportando cierta cantidad para el mantenimiento del asilo, ¿sí? Entonces, la estructura orgánica de la organización es diferente a la que tenemos en una ACE normal, donde tengo presidente, secretario, tesorero. ¿Sí? Entonces, ahí está la diferencia. Sí hay una diferencia y estas organizaciones imperativamente están reguladas por la Junta de Asistencia Privada. ¿Vale? Muy bien. Bueno, seguimos. Creo que por aquí hay otras preguntas. Dice, si esos ingresos en efectivo se pasan de los 100,000 pesos, estamos obligados. Sí, no la antilavado. Berta, estimada Berta, si tú revisas, rápidamente le damos respuesta a lo que dice la compañera Berta, en el micrositio de donatarias autorizadas, ¿sí? Aquí hay una parte en donde dice obligaciones, nos vamos aquí a informes, ¿sí? No, no es cierto, no es informes, es aquí en declaraciones, ¿sí? Acá. Si por alguna razón, estimada Berta, tú recibes un donativo superior a 100,000 pesos en efectivo, tienes que entrar aquí y presentar tu informe, tu declaración. ¿Quién te lo dio? Este, eh, o si la ley dice 100,000 pesos en efectivo o su equivalente en metales preciosos, monedas de oro, plata. Si alguien, un buen samaritano, imagínese, llega y dice, pues acá está 100,000 pesos, acá están 200,000 pesos, o acá está, ¿cuánto está el centenario? Como en 80,000. Pues imagínense que llega un buen samaritano a su organización y dice, tengo 2 centenarios que ya no uso. Acá están, se los regalo. Ah, pues muchas gracias. Ah, pues tengo que presentar esta declaración. ¿Ah? Porque puede ser que venga. Entonces, aguas con esa parte. ¿Se puede? Sí, 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 no hay problema. Lo recibimos. Nada más que hay que presentar esa declaración. Muy bien, dice, buenos días, si recibimos recursos por parte de la Secretaría de Finanzas y nos solicitan en el concepto, pongamos administración, en este caso, un recibo donativo, no. Miren, la ley del impuesto sobre la renta, creo que la tenemos acá, vamos a buscar el artículo 27 para que podamos identificar esta parte, ¿sí? Vamos a ver, artículo 27 de la ley del impuesto sobre la renta. Vamos a ver aquí en cuál andamos. No, 77, ¿va? Oh, vamos a ver. Que nos habla de las deducciones autorizadas. Creo que sí es el 27. Sí. Vamos a ver dónde está. Sí.
acá está. Miren, ¿sí? ¿Qué dice el artículo 27 de la Ley de Impuesto a la Renta? Dice, las deducciones autorizadas en este título deberán de reunir los siguientes requisitos. Ser estrictamente indispensables para los fines, vamos a subrayar esto, para que podamos identificar cuándo es donativo y cuándo no. Ser estrictamente indispensables para los fines de la actividad del contribuyente, salvo que se trate de donativos no onerosos ni remunerativos. Y ahí me detengo. Ah, caray, ¿qué es un donativo no oneroso y no remunerativo? Estimados participantes, vamos a entender esta parte porque es fundamental para saber cuándo estoy recibiendo un donativo y cuándo no. ¿Qué sería un donativo no oneroso y no remunerativo? Sí, en español, compañeros, que no recibo nada a cambio. O sea, yo te entrego mi dinero, no me das nada a cambio, no me das un bien, no me das un servicio, no me das acceso a nada. ¿Sale? Eso es no oneroso ni remunerativo. ¿Vale? Entonces, el donativo tiene que ser así. Por eso a veces los contadores nos ponemos técnicos y hablamos de donación pura y llana, ¿verdad? O sea, acá está mi dinero y no me das nada, para que sea donativo. Entonces, decía aquí el compañero, la Secretaría de Finanzas me está entregando un recurso, ese es un donativo. No, claramente la ley me dice que eso es un estímulo proporcionado por la federación, los estados o los municipios. Y en mi declaración de transparencia lo voy a declarar en ese apartado. No lo voy a declarar en el apartado de donativos, ¿verdad? Porque el donativo debe ser no oneroso ni remunerativo. ¿Vale? Bueno, espero haber aclarado ahí la duda. Vamos avanzando, ¿les parece? Y después que tenemos, ¿hay una manera que nos compartan el curso? Sí, por supuesto, sí. El informe es solo si el donativo fue en efectivo, ¿verdad? No cuando, no, es solo, sí, aliadas. Si el donativo es de 100,000 pesos o más en efectivo, se activa la opción de que tengo que presentar esa declaración de inmediato. Tengo 24 horas para presentar esa declaración. ¿Sí? Si es transferencia, no. Eso no. Y cuando son donativos de entidades federativas superiores a 100,000 pesos, se presenta el antilavado. Sí, sí, es que miren, no son 100,000 pesos, son 1,602 UMAS. ¿En cuánto está la UMA? Para que veamos. O sea, ¿cuándo tengo que presentar la obligación antilavado? Lo pueden checar también acá, mire, rápidamente, en informes. ¿Sí? En informes, aquí está el informe de actividades vulnerables y aquí vienen los famosos, hay como umbrales que le llaman, ¿sí? Por acá debe de venir los umbrales. ¿Dónde están? Acá está, umbrales de identificación y aviso. Dice, oye, el gobierno me dio 200,000 pesos. ¿Estoy obligado a presentar? No, porque nosotros caemos acá, ¿sí? En acá, recepción de donativos. La primera columna es umbral de identificación, o sea, tengo que identificar, que pedirle ciertos documentos a mi donante si me dona 188,282,55, de ahí para arriba. Si el donante me da de 376,565,10 para arriba, ya tengo que presentar el aviso de lavado de dinero. ¿Sale? Entonces, aguas con esa parte. ¿Sale? Muy bien. Tiene que pasar el umbral, son como 300,000. Exactamente, sí, ahí está, 376,000. Perfecto. Bueno, avanzamos, ¿les parece? Y vamos entonces, estábamos platicando, vamos un otro lado, pero muy interesante porque resolvemos la duda de los compañeros. Entonces, ya identificamos lo que tengo que poner en mi declaración de transparencia. Tengo que identificar, una cosa son los donativos y se clasifica de acuerdo con la declaración de transparencia, ¿sí? ¿Cómo voy a clasificar los donativos? Los teníamos por acá arriba, ¿sí? Que nos pide los donativos. ¿Cómo voy a clasificar
los donativos, vamos a ver, los tenemos por acá arriba, ¿sí? Aquí viene la clasificación, ¿sí? Y ese es el papel de trabajo que hacemos los contadores. Acá está, miren. Los donativos se clasifican así. Donativo persona física nacional. Donativo persona moral nacional. Donativo sector público nacional. Donativo persona física del extranjero. Donativo persona moral del extranjero y donativo del sector público del extranjero. Yo creo que por eso era la pregunta. ¿En dónde lo meto? ¿En el sector público nacional? No, porque es un estímulo que me está proporcionando el gobierno. Lo voy a meter en ingresos relacionados. Ahí en esa parte donde dice estímulos proporcionados por la federación, los estados y los municipios. Pues la Secretaría de Finanzas es una dependencia del gobierno del estado. ¿Vale? Entonces, este es el papel de trabajo que yo les platicaba acá, de qué es lo que tengo que hacer. Pues tengo que hacer mi papel de trabajo para clasificarlos. Para cuando ya me ponga yo a meter la información en el portal, pues ya tengo identificado precisamente esta parte, ¿verdad? ¿Cuántos donativos tuve? Pues de persona física. ¿Cuántos donativos tuve de persona moral, nacional o extranjero? Entonces, vean, por eso, ahora sí que aquí reivindicamos a los contadores, ¿va? Pues sí, pues es la chamba que hacemos los contadores, ¿sí? Y quienes nos acompañan pues, en esta sesión estén pendientes de que se hagan estos papeles de trabajo, ¿verdad? Porque de esa manera identifico realmente cuánto fue y estos papeles de trabajo se tienen que archivar, pues forman parte de la contabilidad, ¿vale? Entonces, regresando a la presentación, tengo que hacer esto, ¿sí? Y esta parte es muy importante, que los ingresos no relacionados no excedan del 50% del total de los ingresos anuales. Oye, contador, pero hace rato dijiste 10. Pero miren, fíjense qué estímulo tenemos aquí en la ley, ¿verdad? Hablamos del artículo 80, ya me pasé, ¿sí? Nos regresamos al artículo 80, ¿sí? Sexto párrafo, que es el que estábamos analizando, ¿verdad? En el artículo 80 está el fundamento legal, ¿sí? De los ingresos no relacionados, que decíamos. La venta de productos con causa, que era este. Pero aquí dice 10%, ¿verdad? Pero mire, ¿sí? ¿Qué dice? Fíjense, esta parte. Así son nuestros legisladores, ¿verdad? Tienen una forma de legislar media compleja, pero bueno, pues le podemos entender. Vamos a analizar esta parte que dice, en el caso de que sus ingresos no relacionados, entiéndase la venta de productos con causa, con los fines para los que fueron autorizados para recibir dichos donativos, excedan del límite señalado. ¿Cuál es el límite señalado? El 10%. Las citadas personas morales deberán de determinar el impuesto que corresponda a dicho excedente de conformidad con lo establecido en el párrafo anterior. O sea, aplicar la tarifa prevista en el artículo 9. El artículo 9 dice que el impuesto sobre la renta se calcula sobre la utilidad a un 30%. Qué enredado, ¿verdad? Es nuestros legisladores, ¿va? Pero bueno, así se interpreta. Después dice esto, mire, esto es fabuloso para nuestro sector. Dice, en el caso de que las personas a que se refiere el párrafo anterior obtengan ingresos por actividades distintas a los fines para los que fueron autorizados para recibir donativos en un porcentaje mayor del 50% del total de sus ingresos del ejercicio fiscal, perderán la autorización correspondiente, lo cual se determinará mediante resolución emitida y notificada por la autoridad fiscal. Entonces, esto en español, ¿yo puedo vender productos con causas? Sí, los que tú quieras. Solo no te pases del 50% del total de tus ingresos del año. Vamos a suponer que yo en el año recibo de donativos 500,000 pesos.
¿verdad? ¿Cuál sería el tope de los ingresos por venta de productos con causa? Hasta 250,000. ¿Ya se dieron cuenta la oportunidad que tenemos para financiarnos ahí? Está buena, ¿verdad? Oye, ya me pasé, estoy vendiendo muy bien los relojes. Oigan, se están revendiendo re bien los relojes, ¿sí? Caso de éxito, miren. Se llama, Selva Tenec, San Luis, Ciudad Valle, San Luis Potosí, refugio de animales, eh, asociación civil ecológica, donataria autorizada. Perfecto. Oye, para financiarse, podemos vender playeras, souvenirs, porque la gente puede entrar y ver los animales que tienen ahí. Sí, sin ningún problema. Sí, fabuloso. Sí. Oye, nos está yendo bien con la venta de los souvenirs porque tienen ahí a Benito. Benito es un oso hormiguero. Sí, que así se llama. Y ya hicieron su peluche. Y se vende muy bien el Benito. ¿Podemos seguir vendiendo? Pues sí, nene. Nomás no hay que pasarnos del 50%, ¿verdad? Del total de los ingresos al año. Y entonces, pues me financió. Entonces, por favor, analicen eso. Porque miren, comentábamos en la sesión anterior, no tenemos mucho la cultura de donar. Entonces, tenemos que andarle buscando por otros lados, ¿verdad? Entonces, ¿pueden vender productos con causa? Sí, nada más que no pasemos el 50%. Por eso, la ley es muy clara, dice, ahí donde, aquí está. Si rebasamos el 50, ¿qué sucede? Pierdo el permiso de ser donatario. Entonces, aguas con esta parte, ¿sí? Dice, si la Secretaría de Finanzas pide que timbre por concepto de administración, se debe timbrar factura y no como dona. Sí, se debe estimada usuario 8, tienes que emitir una factura, no un recibo de donativo, factura, ¿sí? Si es considerada como factura, pero excede de mi 10% de ingresos extra. No, es que mira, usuario 8, el dinero que te da, ¿sí? Y acá está el fundamento legal. Mire, la ley solo te limita a que no rebases el 10% de tus ingresos no relacionados. Oye, lo que me da la Secretaría de Finanzas proviene de la venta de un producto con causa. No, lo que me está dando la Secretaría de Finanzas, ¿qué es? Acá está. Sí, dice, es un estímulo o apoyo proporcionado por la federación, entidades federativas o municipios. Hasta acá. ¿Eso tiene tope? No. Si revisamos aquí la ley, eso no tiene tope. Entonces, oye, contador, el asilo, ¿todos mis ingresos pueden provenir de cuotas de recuperación? Sí. ¿Y de donativos bien poquito? Sí, por supuesto, porque miren, los ingresos relacionados con mi objeto social no tiene tope. Sí. Pues puedo tener todo el año estar cobrando cuotas de recuperación, sí. Oye, puedo tener solamente, yo tengo algunas organizaciones que les trabajo, sobre todo que están en la parte de cultura, que reciben recursos del gobierno, de la Secretaría de Cultura Federal, que se dedican a hacer obras de teatro y demás, están en la parte cultural, ¿sí? Y es su única fuente de ingreso que tienen durante todo el año. Pues no hay ningún problema, ¿verdad? Porque es un ingreso relacionado con mi objeto social. Y la ley, aquí se los estoy poniendo, la ley no me topa los ingresos relacionados, ¿verdad? Me topa los no relacionados. Eso sí, y te empiezas a vender productos o también puede ser un ingreso no relacionado, un concierto, una cena baile, una carrera, cualquier evento que ustedes quieran organizar que sea con causa, eso entra como un ingreso no relacionado. Entonces, ahí sí ya el panorama es más grande, ¿verdad? Oye, entonces, ¿puedo organizar una cena baile para recaudar fondos? Sí, sin ningún problema. Además que ese ingreso va a ser un ingreso no relacionado con mi objeto social y juega para este tope del 50%. Entonces ya tiene más sentido, ¿va? Rosy nos dice, el número de contacto donde podemos comunicar. Sí, claro, con todo gusto, Hogar del Abuelo. Ahorita mi compañera, Ilse, te pasa el dato.
El límite del 10% para los no relacionados, lo que exceda de eso y hasta el tope paga ICR, sí, Rosy, sí. Entonces, miren, fíjense cómo se paga rápidamente, porque eso a veces causa mucha duda. Oye, contador, imagínense, sí, que tengo, rápidamente hacemos este ejercicio para que vean cómo se calcula el impuesto, que no es nada complicado. ¿Ah? Vamos a ampliarle un poquito aquí el zoom para que se vea más. Sí. Vamos a suponer que los ingresos por donativos, sí, los ingresos por donativos fue 1 millón de pesos, ¿vale? Para cifras cerradas, para que pues no se nos complique para el cálculo, ¿sí? Tuve 1 millón de pesos de ingresos por donativos. Perfecto, ¿sí? Mi tope de ingresos no relacionados de la venta de productos con causa, vamos a suponer venta de productos con causa, ¿sí? Fueron 300,000 pesos, ¿sí? Eso fue lo que, por estar vendiendo los relojes. ¿Estoy dentro del tope? Sí, ¿verdad? O sea, no rebasé el 50%. Ah, pero ¿qué crees? Mira, solamente la ley dice que no voy a pagar ICR del 10%. Entonces, ¿cuánto es el 10% que está exento? ¿Sí? ¿Cuánto va a ser el 10% del total de los ingresos, ¿verdad? En este caso, estaríamos hablando de 100,000 pesos. Esto no paga ICR. Muy bien, pero la diferencia, entonces tengo una diferencia de 200,000 pesos, ¿sí? Esto sí paga ICR, pero sobre la utilidad, ¿sí? Entonces aquí viene mucha chamba para nosotros los contadores, porque entonces yo como contador tengo que llevar un auxiliar contable aparte de cuántos relojes vendí, cuánto me costaron cada reloj, ¿sí? Y entonces yo puedo tener este dato al final de año de decir, bueno, sí, son 200,000 pesos, por lo cual tengo que pagar ICR. Pero resulta que la compra de los relojes, más la cajita, más el envío, todos los gastos que yo tuve, ¿sí? Que se llaman deducciones autorizadas, ¿sí? Fueron de 150,000 pesos, ¿sí? 150,000 pesos me gasté en vender el producto. Por lo tanto, tengo una utilidad de 50,000 pesos. Esta es mi utilidad. Y entonces el artículo 9 dice que debo de pagar el ICR al 30%. Entonces, esto por punto 30, 15,000 pesos. Este es el impuesto que voy a pagar cuando en febrero, cuando presente mi declaración anual. ¿Vale la pena vender productos con causa? Pues sí, ¿verdad? Porque mira, de 300,000 pesos pagué 15,000 pesos de ICR y lo pagué hasta final de año, bueno, hasta el otro año, ¿no? O sea, durante todo el año me estuve financiando, vendiendo productos con causa, me pasé del 10%, fui hasta el 30%, no hay que rebasar el 50%, al final de año, de 10 lo quito, 10 no paga, y la diferencia le quito todavía mis gastos. ¿Cuánto me costó vender el producto con causa? Y la utilidad por el 30%. Y SAT, acá está tu utilidad, tu impuesto. Y todos felices y contentos, ¿verdad? Yo me financié y el SAT obtuvo su impuesto. Estímulo fiscal. Hay que conocerlo y saber cómo aplicarlo, ¿sí? Rápidamente nos dice una duda, si en la factura que me pide finanzas dice administración, pero tiene complemento de donativo, entonces se debe considerar como donativo. Mira, si le pusiste el complemento de donativo, pues es un donativo, ¿sí? Y lo correcto es, y la guía de llenado te lo dice,
lo correcto es que emitas una factura. Los ingresos relacionados y no relacionados se emite factura solamente cuando es donativo, no oneroso ni remunerativo, se expide recibo de donativo. Pero miren, a veces la autoridad no lo sabe. Y me dice, no, yo lo quiero con complemento. Pues no que le digamos no y no me des el dinero, ¿verdad? Pues sí, de modo te lo damos así, ¿sí? Con el complemento y pues sí, lo tendrías que registrar como un donativo, ¿sí? Porque estás emitiendo un recibo de donativo. Eso sería, estimado usuario. Muy bien, bueno, seguimos avanzando entonces. Yo espero que les haya quedado claro esta parte porque es fundamental que conozcamos el, las diferentes fuentes de financiamiento, ¿sí? Y poder ayudarnos con estas fuentes de financiamiento, ¿verdad? Y poder de alguna manera, pues, sustentar nuestra causa social. Porque miren, en la práctica y en la realidad, de donativos no vivimos, no alcanza, ¿sí? No hay suficientes personas que les guste donar. Bueno, avanzamos entonces, estamos en esta parte, ¿sí? Entonces ya vimos los diferentes ingresos y lo que debemos de tener cuidado. Después, los contadores tenemos que hacer esto, una cédula de gastos, ¿sí? Y otra vez con estos topes. Desglose por concepto. Aquí tenemos dos tipos de gastos, operativos y administrativos, ¿sí? Fundamento, bueno, la guía del SAT y el reglamento de la ley del impuesto sobre la renta nos pone este tope. 5% de gastos administrativos. Entonces, ¿qué significa? Que en la contabilidad yo como contador tengo que llevar el registro por separado de lo que se considera gastos administrativos. Y la pregunta aquí, estimados participantes, ¿cuáles son los gastos administrativos? ¿Los conocen? ¿Saben cuáles son o no? A ver, póngame aquí sí o no, si sí saben cuáles son los gastos administrativos y cuáles son los gastos operativos. ¿Sí? Usuario, sí, sí conoce cuáles son. Si me dan algún ejemplo de algún gasto administrativo, sueldo del personal administrativo, exacto, sueldo del personal no operativo. Muy bien, ¿cuál más? ¿Sí? ¿Qué otro gasto sería un gasto administrativo? Es importante que los identifiquemos. El pago del contador y servicios, papelería, celulares, servicios de oficina, sí, gastos de administración, sueldo de personal administrativo, papelería, pago de servicios, material de oficina, papel, bolígrafos, mobiliario, computadoras, sí. Bueno, vamos a ver y vamos a googlear, pues sí, todavía no nos da tiempo. Googleamos rápidamente, sí, el reglamento, así, de la ley de ICR 2026. ¿Sí? Vamos a buscar el reglamento para que sepamos cuáles son estos famosos gastos administrativos, ¿verdad? Y vamos a buscar el artículo 134. ¿Sí? Vamos a ver qué dice el artículo 134. No, creo que son, sí, a ver, ahorita lo encontramos, que habla sobre los gastos administrativos. A ver, ahorita lo encontramos por acá. Asistencia, rehabilitación, orientación, aquí. Sí, vamos a ver. Instituciones fiduciarias, el artículo 79. No, creo que no es este. Vamos a ver, tratándose de gastos. Vamos a ver los donativos y sus rendimientos. Acá está, es el 138. Acá también. El artículo 138 del reglamento, no de la ley, del reglamento, es el que nos pone ese famoso tope. ¿Sí? Vean. Dice, los donativos y sus rendimientos, le aumento el zoom, deberán destinarse única y exclusivamente a los fines propios del objeto social autorizado de las donatarias. En ningún caso podrán dichas donatarias destinar más del 5% de los
donativos y, en su caso, de los rendimientos que perciban para cubrir sus gastos de administración. Pero fíjense esto, porque por eso les pregunté, ¿cuáles son los gastos de administración, verdad? Y miren lo que dice el reglamento. Sí, vamos a verlo. Y vamos a interpretarlo porque, qué difícil es la legislación en nuestro país. Miren lo que dice. Para efectos del párrafo anterior se consideran gastos de administración, entre otros, los relacionados con las remuneraciones al personal. Caray, entonces todos los sueldos que pago son administrativos. Pues el reglamento dice que sí. Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles, teléfono, electricidad, papelería, mantenimiento y conservación, los impuestos y derechos federales o locales, así como las demás contribuciones y aportaciones que en términos de las disposiciones legales respectivas deba cubrir la donataria, siempre que se ejecuten en relación directa con las oficinas o actividades administrativas. Y pausa ahí. No quedan comprendidos en los gastos de administración aquellos que la donataria deba destinar directamente para cumplir con los fines propios de su objeto social. Por fin. Entonces vamos a ver, Felipe, ¿sí? Asilo. Pues el reglamento dice que el sueldo del personal es administrativo, pues ya estoy frito, ¿verdad? Porque entonces pues todo es administrativo, pues las enfermeras y todo el personal. Y también dice que el arrendamiento, a lo mejor están pagando renta en el asilo, pues también ya es gasto administrativo. No, compañeros, sí. Tenemos que interpretar la ley en esta parte. Dice, no quedan comprendidos, la clave es esto, no quedan comprendidos en los gastos de administración aquellos que la donataria deba destinar directamente para cumplir con los fines propios de su objeto social. Eso traducido al español. Oye, a ver, Felipe, el pago de las enfermeras, de los doctores, de los camilleros, del personal que tienes ahí, ¿te ayuda a cumplir tu objeto social, sí o no? Pues sí, ¿verdad? Entonces, si yo le hago caso al reglamento de la ley, pues ese no es un gasto administrativo, se convierte en un gasto operativo. Entonces, por favor, analicen lo que hacen y de ahí ustedes determinan cuáles son los gastos administrativos y cuáles son los gastos operativos. Hace un momento por ahí me decían, papelería. Oye, pero a lo mejor yo imprimo folletos para, no sé, para las adicciones, ¿no? Folletos de información relativa a las adicciones. ¿Ese folleto me ayuda a cumplir mi objeto social? Sí. Pues entonces la papelería ya no va a ser un gasto administrativo, va a ser operativo. Clave, y con esto vamos concluyendo, estimados participantes, la clave es, si el gasto que estoy haciendo me ayuda a cumplir mi objeto social, no es gasto administrativo, es operativo, ¿sí? Si el gasto no está directamente vinculado con mi objeto social, entonces sí podría ser un gasto administrativo. Ejemplo, el pago de la luz, ¿verdad? Sí. Oye, pues la luz, pues aunque no opere y no haga nada, pues tendré que pagarla, ¿verdad? Bueno, pues sí. El teléfono, también, ¿verdad? El internet, sí. Hay algunos clientes en las que prorrateamos, por ejemplo, es un centro de atención a jóvenes con adicciones. La renta que se paga por el local, 90% es gasto operativo, 10% es gasto administrativo. ¿Por qué? Porque sí tienen su oficinita de administración. Entonces, pero la mayor parte pues son las instalaciones donde están los jóvenes que están en rehabilitación. Entonces, ¿podemos prorratear los gastos? Sí, ¿verdad? Pues la papelería también, por la mayor parte la utilizo para mi objeto social y a lo mejor el 10% no. Bueno, pues eso lo ponemos. Entonces, concluimos con esta parte. Ustedes determinan cuáles son sus gastos administrativos. Si el gasto está relacionado con mi objeto social, invariablemente será operativo, ¿verdad? Y ahí viene la parte del contador. Entonces, el contador,
A ver, el contador lo necesito para cumplir con mi objeto social. ¿Qué dicen, compañeros? ¿Sí lo necesitamos o no? Para cumplir con mi objeto social.